Bienvenidos al episodio número 7 de nuestro podcast Chismes de Historia y Ciencia. En este podcast, mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y creo que el episodio de hoy es el ejemplo perfecto de eso. Ahorita van a ver por qué. Si les gusta la historia y la ciencia, quédense con nosotros. Hola, soy Fernando Navarro y hoy hablaremos de diferentes genios. No se crean, de un solo genio. Pues hay el genio de la lámpara de Aladino, hay el terrible genio de mi suegra, pero ningún genio como del cual hablaremos el día de hoy. Hola, yo soy Ruby Navarro. El tema de hoy es uno que está súper presente en la cultura popular. Creo que todos hemos escuchado de la fórmula de la relatividad que es E igual a mc al cuadrado. Y sí, los vemos en todas partes, vemos la cara de Einstein con esa fórmula, etcétera. Pero ¿qué significa? ¿En realidad lo sabemos? Creo que en realidad la mayoría de las personas que usan esa fórmula o la han mencionado alguna vez en la vida, la entienden de verdad. Y el propósito de hoy es que al menos tengamos más claro qué rayos significa eso. Y ahora sí poder decir que entendemos la teoría de la relatividad de Einstein, que ese es precisamente el tema de hoy. Bueno, no solo esa teoría, otras. Vamos a hablar de los aportes científicos de Einstein. Es el genio por antonomasia. Su sola imagen o su solo nombre evoca el espíritu de conocimiento, de búsqueda y de sabiduría de la humanidad. Winston Churchill, nuestro personaje anterior del cual platicamos extensamente, y nuestro personaje del día de hoy, Albert Einstein, tienen algo en común. Los dos fueron llamados el hombre del siglo. Winston Churchill por la revista Life y Albert Einstein por la revista Time. No es que queramos seguir la secuencia de los hombres del año, pero es coincidencia. Albert Einstein nació en Ulm, República de Württemberg, en el Imperio Germano o Imperio Alemán. Nació el 15 de marzo de 1879, en el seno de una familia judía. Su padre, quien era un individuo muy buena persona, digo buena persona porque eso le transmitió a su hijo, su nombre era Hermann, le transmitió a su hijo la bondad. Y su madre, Pauline Koch, bien judía, era de familias prominentes, sobre todo del empresariado. Su padre, al igual que un tío, hermano de su papá, eran propietarios de un negocio de cereales muy próspero. Y el papá de Albert, Hermann, también tenía un hermano que se llamaba Jacob, que era muy inquieto, era un tipo que tenía mucha inventiva. Y no solo eso, sino que lo aplicaba. Era un tipo que de repente se le ocurría una máquina para tales o cuales características y se ponía a hacer unas y trataban de venderlas. Cosa que pues en un tiempo fue próspero, pero ya después empezaron a generar unos inventos, produjeron la quiebra de la familia, algo que afectó mucho a Albert Einstein. Albert Einstein inclusive fue un pequeño, digamos, parecía que tenía cierto retraso, era bonachón y él empezó a hablar como hasta los 3 años. En cambio tenía una hermana que se llamaba Maya, que era el antítesis de Einstein, ¿no? Era inquieta, parlanchina, juguetona, traviesa, y Einstein parecía siempre estar como un poquito retraído en su mundo. Sin embargo, cuando ingresa en la escuela de Múnich, aunque, bueno, ellos vivían cerca de Stuttgart. Stuttgart estaba al poniente, como unos 100 kilómetros de donde él había nacido, en Ulm, pero él empezó a estudiar en Múnich. La primaria, por llamarlo de una manera, en ese tiempo empezaba el sistema académico o educativo que había impuesto Bismarck.
Entonces era un sistema básicamente militarizado, ¿no? Y Albert Einstein a veces, Albert Einstein, aparte de ser una persona muy genial, él era muy contestatario, él no se conformaba con lo que le decían y no le decían que tenía que pensar. De hecho, en el día de hoy conversaremos mucho sobre el Albert Einstein científico, el hombre que le aportó a la humanidad una serie de conocimientos y una serie de teorías que han explicado el funcionamiento del universo, nada más y nada menos. Ya en otro capítulo ya explicaremos más sobre su vida personal y todo eso, ¿verdad? Porque la verdad hay mucha tela de dónde cortar en ambos aspectos, pero si lo decimos todo en un solo episodio, pues se haría un episodio larguísimo. Entonces vamos a separar esos ámbitos de su vida. Ahorita es el ámbito científico. Ya después nos vamos al chismazo de su vida personal. Que tiene muchas, tiene muchas frutitas de todo tipo este hombre. Tremendo. Ya travieso. Bueno, ya lo veremos después eso. Albert Einstein, cuando la familia quebró, porque como les comentaba, su tío Jacob, que influyó mucho en él, su tío Jacob, como era un tipo, llamémosle ingeniero nato. Una que se le ocurría esto, lo voy a hacer así que funcione. Y todo eso se le inculcaba a Albert. Y Albert se empezó a interesar por cuestiones de mecánica, por cuestiones de funcionamiento, que en ese tiempo, a pesar de los avances que se tenían, aún muchas cosas funcionaban sin que tuvieran la menor idea de por qué lo hacían de esa manera. Fue el mismo Einstein quien fue explicando algunas que veremos un poquito más adelante. Tienen que vender su casa de Múnich, cosa que le causó un gran dolor a Albert. Albert quería mucho su casa y aparte se tienen que ir de ahí, ¿no? Se tiene que ir de donde él vivió, la casa, él siempre le gustó la casa donde vivía en Múnich, de un extenso jardín, una bonita vista, pero igual en un negocio que, digo, se escucha como algo negativo, pero desgraciadamente así son los negocios. Llega un momento en que puede darte mucho a ganar, pero también te puede dar mucho a perder, y en esa ocasión tuvieron que deshacerse de su casa. La familia se fue a vivir a Pavia, en Italia, y dejaron a Albert estudiando en Múnich. Pero Albert era un tipo, pues no quería estar lejano de su familia. Como era muy bueno en matemáticas y física, convenció a su maestro de que le diera una especie de acreditación y le dijo que él estaba muy agotado y que estaba enfermo, y consiguió de parte de un doctor amigo de la familia, pues sí, como una especie de constancia, ¿no? De que el chavo estaba agotado, y otra constancia del profesor que decía que era un verdadero genio en las matemáticas, cosa que en ese momento no se sabía. Entonces le concedieron como una especie de licencia y él se va a Zurich. Obviamente esto no le gustó a la familia porque no se graduó de bachiller, pero cuando quiso reingresar al tecnológico, al Liceo Tecnológico de Zurich, le hacen un examen porque pues, no se había graduado de bachiller. Era algo que la familia le decía, oye, pues ¿por qué te viniste unos pocos meses antes? O sea, de cuenta le faltaba cualquier cosa y el tipo pues ahí va. Pero el director del liceo de Zurich, del Tecnológico de Zurich, detecta la gran capacidad de Einstein y le permite que ingrese. Dice, ¿sabes qué? Éntrale, tienes las suficientes, llamémosle, credenciales para estar como bachiller, y ahí se graduó de bachiller. Entonces, posteriormente, él empieza a estudiar, empezó a estudiar ya a algunos autores. Un autor que le llenaba mucho era un tipo que se llamaba Aaron Bernstein. Aaron Bernstein difundía la ciencia, era como un tipo de Carl Sagan de aquella época. Ah, ok. Y a Einstein le encantaba leer a Bernstein. Y entonces se graduó como tipo tecnológico, diríamos ahorita como tipo ingeniero mecánico, pero en ese tiempo no se le llamaba de esa manera. Y
se gradúa también en una licenciatura en matemáticas. En ese tiempo él pretende dar clases y tenía como compañero a una persona que después influyó mucho en su vida, que era Marcel Grossman. Marcel Grossman era un tipo muy bueno en las matemáticas. Es más, de hecho, me atrevo a decir que mejor que Einstein en las matemáticas en ese tiempo. De hecho, hay un super mito, ¿no? Sobre que Einstein era muy malo en la escuela y que tenía muy bajas calificaciones y todo eso. De que yo sé que ha servido para muchos que tienen malas calificaciones, se consuelan como de, ay, pues a Einstein le iba también muy mal. Pues no, fíjate. Es un mito, lo siento. Sé que te identificabas a lo mejor con él. No, nada más si eres burro, él no. Efectivamente, este mito consiste en decir que sus calificaciones que pasaba con puros seises, pasó a geometría analítica, trigonometría, cálculo infinitesimal, álgebra superior, etcétera, pues pasó con 6. Pues sí, pero es que en Suiza la calificación más alta, 6. Chale. No se sientan mal. Yo saqué un 6 en estadística una vez. Y fue un logro, me atrevo a decir. Sí te creo, bueno, es que en la escuela muchas veces pasa que tienes un profesor que es realmente una pesadilla. La materia de por sí ya en sí es una pesadilla. Y tienes un maestro que lo es, que es el Freddy Krueger de la pesadilla. Sí. Así de fácil, pesadilla en la escuela del infierno, cabrón. Sí, de hecho este profe nos menseaba, así de... Casi le pedías explicarlo otra vez y dice, miren, los que no entendieron ya no van a entender. No a todos les da el cerebro para esto y todo, así como de, Sí. Gracias. Pues gracias. Perdón por estar aquí, ¿verdad? Yo no escogí esta materia, pero bueno. Es más, yo no escogí nacer. Más que nada eso. Perdónenme por vivir. ¿Para qué nací? Bueno, pues ya al terminar la licenciatura en matemáticas, pues la idea de Einstein era dar clases. Y pretendió hacerlo en Suiza, pero no le dan el trabajo. Y su amigo, Marcel Grossman, le consigue un trabajo en la oficina de patentes de Berna, Suiza. Esto fue relevantísimo. Es más, que no le hayan dado trabajo de profesor, esta gente no saben el beneficio que le hicieron a la humanidad. Voy a explicar por qué. Él, al estar en la oficina de patentes en Berna, Suiza, él en ese momento estaba viviendo un romance con una compañera de él, picarón, que se llamaba Mileva Maric. Sí. Era serbia. E inclusive por ahí ha habido algunos autores conspiranoicos que dicen que ella era la verdadera genia y que le pasaba la tarea a Einstein. Órale, güey, famoso, güey. Que sí ha habido casos así, ¿verdad? No, definitivamente, pero con ella no, porque, bueno, más como ahora no vamos a hablar sobre su vida personal, podemos decir esto de inmediato. Él se divorció de ella en 1919. ¿Qué creen? El 14 de febrero, el día de San Valentín. Ay, culero. Ese Einstein era cosa tremenda. Se divorcia de ella después de 17 años de matrimonio. Y entonces él siguió mejor dicho, dándole a la humanidad una serie de teorías y de explicaciones sobre el funcionamiento del universo, macro y micro, que pues él ya no estaba con ella, al contrario, andaba de travieso con algunas muchachitas, ¿no? Entonces, pues, por lo tanto, es totalmente infundado. Lo que sí es cierto es que cuando él gana el premio Nobel, todo el dinero se lo da a ella. Órale. Sí, es que con la condición de que se iban a separar y pues en ese tiempo él no tenía mucho dinero, digamos, muy poco es más, tenía su sueldo. Entonces le dice a ella, yo voy a ganar el premio Nobel. Él estaba seguro que lo iba a ganar. Chao. Y cuando lo gane, ese dinero es para ti. Y quedó estipulado, quedó por escrito. Órale, si ella no se lo pidió. No, es que ella le decía, oye, ok. ¿De divorcio qué me vas a dar o qué? Exacto. O sea, tenían 2 hijos
porque habían tenido una hija. Bueno, eso lo hablaremos en su vida personal, porque sí es algo muy... Hoy no vamos a hablar de su vida personal, pero ya llevamos 10 minutos de su vida. Ay, disculpen. Bueno, el caso es que él o sea, aquí la esencia de este tema es que no era Mileva la genio, ¿eh? O sea, sí es cierto que era una gran estudiante, inclusive él decía que era su complemento porque podían conversar horas y horas sobre muchos temas de física y matemáticas, y en eso sí era su gran compañera, porque lo entendía y se entendían. Y Mileva, pues en realidad no estaba muy agraciada, ¿verdad? Que digamos, físicamente, ¿no? O sea, pero era súper inteligente. El caso es que ya cuando empieza a trabajar en la oficina de patentes Einstein, empieza a publicar, en 1901, publica él un artículo en la revista alemana Annalen der Physik. ¿Qué? Annalen der Physik. Ah, ok. Anales de física. Yo creo que parte de que él pudo de inmediato involucrarse, porque pues no vas a ir a una revista, y sobre todo que Alemania, si tú publicabas en alemán, en una revista alemana, tenías ya los ojos fijos de mucha gente en ti, porque Alemania en ese tiempo era quien dictaba la ley en física. O sea, quiere decir que si tú tenías una publicación en Alemania, era porque verdaderamente era algo relevante, era algo que aportaba, pues, era algo que tenía un buen sustento. Ok. Entonces él publica un artículo que se llama La atracción capilar. No es tan importante, pero les voy a decir en qué está la importancia, en que esa es una explicación que daba él sobre el funcionamiento de la tensión superficial en los fluidos. O sea, el tipo sabía de lo que fuera. Ay, güey. De lo que quieras, de lo que quieras. Y luego, publicó otro artículo en 1902 donde explicaba que el calor generado por cualquier materia o elemento se debía al movimiento de las moléculas. O sea, ahorita lo sabemos y todo el mundo lo sabe, pero en ese tiempo no se sabía. O sea, se pensaba que el calor, que los átomos, es más, en ese tiempo los átomos eran una hipótesis, una teoría, era una teoría, bueno, era una hipótesis, porque en teoría no habían dado con el fundamento para decir si existen. ¿Por qué? Pues nunca los iban a ver por microscopio, en primer lugar, y en segundo, pues tendrías que determinar una serie de comportamientos para decir, caray, sí es cierto, y es algo de lo que hizo Einstein. Entonces Einstein dice, el calor se genera por las moléculas, sale ese artículo. Pero en su siguiente artículo, en 1904, da una explicación del movimiento browniano. El movimiento browniano, para que se den una idea, es algo que tiene que ver también con la mecánica de fluidos. Si ustedes tienen un vaso con agua y le ponen harina, ustedes ven cómo la harina como que se va retorciendo y se va yendo para un lado, para otro, y se hace cordeles, se hace ruedas, y luego ya se empieza a expandir, de tal manera que ya queda el vaso todo impregnado, y bueno, y si utilizan una cuchara, pues con mayor razón, ¿no? Ya dejan una mezcla homogénea. Y ya dices, ahora sí ya es agua con harina. Pero, ¿cómo se da ese fenómeno? O sea, si tú estás viendo el vaso que le está cayendo la harina, ¿por qué se ven esa serie de vueltas y revueltas y subidas y bajadas de la harina? Pues Einstein encontró la explicación. Es porque los átomos de polvo están pegando con los átomos del agua. Están golpeando. Aunque este movimiento browniano se conocía desde 1826 por un biólogo precisamente, Brown, se conocía por él, mas él nunca supo por qué sucedía. Nunca, o sea, miren este movimiento y miren, si pongo este tipo de mezcla, se mueve así, si pongo este...
Pero a él nada más fue como que él resaltó así como, miren esto, esto miren pasa. Esto pasa y, No sé ni por qué, pero miren. y Einstein fue el que dijo, es que están golpeando y estadísticamente lo demostró, de tal manera que había un individuo que se llamaba Wilhelm Horch, que él no creía en los átomos, o sea, creía, y digo la palabra creía porque pues, no es una creencia, pero él sí, en ese tiempo era como una especie de dogma, ¿verdad? Los que creían en que existía el átomo y los que creían que no existían los átomos, que la materia era algo como más bien tipo, como un paquete completo, pero que no se podía dividir hasta encontrar una parte ínfima y difícil de ver y difícil de percibir. De hecho, la palabra átomo quiere decir eso, indivisible. Pero pues ya después con el tiempo y el mismo Einstein se verificó que no solo era divisible, sino se podía generar energía a través de la división del átomo, lo que es la fisión nuclear. Pero bueno, entonces le da explicación al movimiento browniano y en otro artículo que sale en 1904, Einstein le da explicación al fenómeno fotoeléctrico. El fenómeno fotoeléctrico es el siguiente. Cuando una luz cualquiera dentro del espectro electromagnético, puede ser luz infrarroja inclusive, ultravioleta o luz blanca, incide sobre un material, por ejemplo un metal que tiene muchísimos átomos muy cercanos unos de otros, se generan electrones libres. Este efecto fotoeléctrico, Einstein lo explicó de esta manera y esa fue la explicación. Cuando esos rayos inciden, como los rayos son cuantos, él le llamaba cuantos de luz, en ese tiempo no se llamaban fotones. Los cuantos de luz, como tienen energía, sustituyen o le dan energía a electrones que al subir de energía se alejan, se salen de esa placa de vidrio o de metal. ¿Y es por qué? Porque los fotones energizaron esos electrones. Los electrones ya tienen suficiente energía para salir de ahí. Y él lo explicó. Pero viene el año 1905, que se le llamó el Anno Mirabilis, el año milagroso, y que es el año en que él publica una de sus dos grandes obras, que es La relatividad especial. Es hora de otra cápsula curiosa. Díganme si ese nombre ya existe en otra parte, porque no creo que me lo haya inventado yo. De seguro lo escuché en otra parte y aquí ya lo estoy replicando. Bueno, les vamos a decir sobre dos películas o sagas de películas que se inspiraron en Einstein, ya sea por su aspecto físico o en sus teorías. Una de ellas es la trilogía de Volver al Futuro. El Dr. Brown está inspirado en el aspecto de Einstein, así con su cabellito loco y todo. Además de que tiene un perrito que se llama Einstein. Otra saga de películas que se inspiró en este científico es la saga de Star Wars. Los ojos de Yoda están inspirados en la mirada de Einstein. Además de que varias de las teorías de Einstein estuvieron presentes en el argumento, por ejemplo, los viajes en el tiempo que realiza el halcón milenario. Cerramos la cápsula, continuamos. La llamó la teoría especial de la relatividad porque la misma no contenía un fenómeno que a todos nos atañe, no explicaba la gravedad. Pues podríamos decir, pues ya lo había explicado Newton, pues ¿para qué queremos otra? Pero es que era Einstein. Para Einstein nada estaba escrito, nada era un hecho, nada era irrefutable, todo podía modificarse. Entonces Einstein, en la teoría especial de la relatividad, voy a tratar de ser muy concreto, pero voy a hablar de los dos aspectos. Para que los que estamos medio lelitos sí entendamos. No lelitos, sino a lo mejor son términos que no nos gustan, ¿verdad? A lo mejor si viene aquí un tipo
no sé, que hable, que sepa mucho sobre medicina, bueno, ya quisiera estar mejor. A lo mejor sí podemos platicar. Pero bueno, un tema que desconozcamos y que no, es más que no nos guste, probablemente pues nos va a enfadar en que nos empiece a decir algún tema, ¿no? Sí, el propósito aquí es que la mayoría lo podamos entender, porque yo me incluyo, no, yo vengo casi en blanco, entonces se trata de que salgamos aquí sintiendo, ya entendí la teoría de la relatividad de Einstein. Exacto, esa es la idea, exactamente esa es la idea. Bueno, a Einstein se impulsó o se apoyó en un experimento que habían hecho en 1884 Michelson y Morley. Michelson y Morley fueron dos científicos que querían probar o no la existencia del éter. El éter supuestamente es una sustancia donde no hay aire, donde no existe otro tipo de fluido u otro tipo de sólido, pues debía existir el éter. Por ejemplo, que el éter debía existir pues en el espacio exterior, ¿no? Entre las estrellas, entre los planetas, entre los cometas. Creo que ese éter es el que sale en la de Thor, ¿no? Que es una sustancia como negra que se ve así como que está moviéndose y luego se le mete a la novia de Thor, la novia humana, que es Natalie Portman. Natalie Portman. ¿No te acuerdas? Que No. creo que es en la 2 o algo así. Que es una sustancia negra y pues se están peleando por ella porque es peligrosa y tiene muchos poderes y la madre. No, en este caso la concepción científica del éter era que era algo precisamente muy delgado, en palabras de William Pickover, era como una gelatina muy poco densa, era como un material gelatinoso porque estaba impregnado todo, pero que era muy tenue. De hecho, no sé si has escuchado la palabra etéreo. Sí, así es. Etéreo significa algo suavecito, algo por encimita, algo que apenas lo sientes, ¿no? Ah, ok. Entonces, por eso le llamaban, decían que todo el universo estaba impregnado de éter. Entonces, Michelson y Morley hicieron un experimento muy interesante que no los voy a complicar, pero básicamente se trataba de decir, ok, si el éter está en todas partes, pues voy a poner, le explicó inclusive Morley a su hija, mira, haz de cuenta que va un nadador en el sentido de la corriente y otro en el sentido de la contracorriente. Tú sabes quién va a ganar siempre, el primer nadador. Pero hay uno que va a ir en transversal. Entonces, ese no sabemos cómo va a llegar. Pero, al hacer este experimento con rayos de luz refractados, se dieron cuenta, nada le estorbaba a los rayos. Los rayos de luz seguían igual, la misma dirección, la misma velocidad. No había nada que les impidiera su movimiento y su velocidad. Entonces, dijeron, entonces el éter no existe, yo creo. Entonces, en base a eso, Einstein dijo, ok, estos tipos ya dieron un primer paso. Pero también había un científico que recién, Heinrich Lorentz, había hecho un experimento matemático, porque era un experimento matemático, en el que manifestaba cómo la masa y la distancia se veían diferente según el punto del observador. Si estabas en un punto de aceleración o en un punto de reposo. Ok. Entonces de ahí tomó Einstein esa idea, más la idea de Michelson y Morley, de las transformaciones de Lorentz y también de un gran matemático que se apellida Poincaré, no sé cómo se pronuncia en francés, luego lo investigamos, Henri Poincaré. Inclusive algún tiempo se le criticó que cuando él salió su teoría, él no les dio créditos, pero sí los mencionó, pero sobre todo a Lorentz. Pero con Henri Poincaré, pues en realidad es algo que él no había sabido cómo Poincaré había insinuado, por llamarlo de una manera, que la velocidad de la luz podía ser una constante. Podía ser una constante. Entonces, Einstein determinó
concluyó que la luz es una velocidad constante, 300,000 kilómetros por segundo. Por segundo. Cuando vas a 200 kilómetros por hora, kilómetros por hora, 200, Sí. o sea, sientes que, No, sí. imagínate, 300,000 kilómetros por Por segundo. segundo. Así viaja la luz. Pero no solo eso, sino que al determinar que era una constante, o sea, si la luz fuera sobre un vehículo, sobre un caballo, sobre una persona o nadando, llega igual. Entonces, para dar un ejemplo, se puede oír como algo simple. Pues sí, llega igual. Bueno, voy a dar una analogía. Cuando un avión reactor, un avión caza, despega de la plataforma de un portaaviones, lleva 3 velocidades. La velocidad que lleva el portaaviones, sumada a la velocidad que le da la catapulta del portaaviones, y la propia velocidad del avión. Igual, si tú vas corriendo arriba de un ferrocarril y el ferrocarril va a 100 kilómetros por hora, se suma a tus 10 kilómetros por hora si tú vas corriendo arriba de él. Sí. Y la luz no. La luz, por donde viaje, sobre lo que viaje o a través de lo que viaje, es constante. Esto tiene implicaciones tremendas. ¿Por qué? Porque si la velocidad es igual, como fórmula, es igual a la distancia entre el tiempo, entonces velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, ¿qué es? Ante la luz, ¿qué es lo variable? La distancia y el tiempo, porque la velocidad es constante. Sí. Entonces, esto quiere decir que en un universo donde la preeminencia de la velocidad sea la misma, el tiempo y el espacio son los que se mueven. De hecho, Einstein habló siempre de un sistema de coordenadas en 4 ejes: longitud, fondo, ancho y tiempo. O sea, la cuarta dimensión es el tiempo. Participa. De tal manera que en cuerpos supermasivos, que ya después se fueron descubriendo porque Einstein los pronosticó, los predijo. Dijo, el tiempo se va a comportar diferente. Es más, les recomiendo, tú ya la viste, la película, ¿cómo se llama Interestelar. Cuando llegas a la orilla de un agujero negro, lo que se le llama, es una zona que se le llama el límite de Schwarzschild o el horizonte de eventos. Parece que no terminas de caer. No terminas de caer porque el tiempo ahí es relativo. Y para ti están pasando 10 años, ahí está pasando un segundo. De hecho, ahí en la película ese es un factor muy importante porque van a otro planeta, en otra galaxia, y es súper importante que encontraran una cosa. No los voy a spoilear por si no la han visto. Tenían que encontrar cierta cosa en cierta cantidad de tiempo porque decían, aquí no me acuerdo el número exacto, pero por ejemplo, aquí cada hora son 7 años en la Tierra. Entonces, ¡órale! Literal, tenían que darse un chingo de prisa porque así sí decían, no, te estás tardando 5 minutos más y allá en la Tierra ya son sabe cuántos años, entonces no nos podemos dar ese lujo. Mira, qué interesante. Fíjate, yo esa película no la he visto porque quiero verla con alguien que la goce conmigo. Pues yo la puedo ver otra vez. ¿Verdad? Pues bueno, ya estamos, nos invitamos al cine. Hay varias películas que yo... las puedo ver en solitario y las disfruto, pero hay unas que me gusta verlas con alguien porque me gusta estar comentando. Soy de esos carones metichones de los cines que, ¡ay, mira! Sí, confirmo. Señor. Sí, a veces sí tengo que voltear y decirle, ¡ey! Baja la voz. Baja la voz. Pues sí, exactamente, soy de esos metichones del cine, ¿no? Afortunadamente no se han percatado de mí los de Cinépolis, porque si no, pues a lo mejor hasta... Vetadísimo. Vetado. Prohibida la entrada este individuo. Latoso, platicón y quiere explicarlo, las cosas. Chismoso. Bueno. Ya fueron muchos adjetivos, ¿no? No sé. Quedó claro. Bueno, entonces, al decir la velocidad en el espacio
la velocidad de la luz es constante, todo lo demás es variable. Distancia y tiempo. El tiempo puede, en una parte pueden ser, bueno, lo que mencionó ahorita Rubí acerca de la película de Interestelar. Interestelar, del paso del tiempo según el lugar que estés. Ahora, por ejemplo, esa cuestión del tiempo es un invento humano. Porque, bueno, invento humano en este sentido. ¿Por qué los segundos miden eso? ¿Por qué los minutos miden eso? ¿Por qué las horas miden eso? ¿Y por qué los años miden eso? ¿Ok? Está sencillo. Hay que partir de una base macro. Se partió de esta. Cuando la Tierra le da una vuelta completa al Sol, se va a llamar año. Y se dividió en 12 meses, que antes eran 10 meses, pero los romanos, que ya es que los romanos realmente participaron en muchas cosas que a la actualidad estamos usando, crearon los otros 2 meses. Y cada día, que es cuando sale el sol, que es cuando termina el día que mide, que es cuando la Tierra da una rotación completa sobre sí misma, ese va a ser un día. Sí. Entonces, ese día se va a dividir en 24 horas, los cuales cada hora se va a dividir en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos, y de ahí, pues ya centésimas de segundo, milésimas de segundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese tiempo es para la Tierra. Para nosotros esa es nuestra unidad. Sí. De ahí que, por ejemplo, el Sol, la masa del Sol, le llamemos unidades solares. Por así decir, una estrella se convierte en una enana blanca si rebasa el límite de Chandrasekhar, que es 1.6 veces masas solares. O sea, la masa de nuestro Sol, si lo tomamos como una unidad. Entonces, eso que decimos, no, pues es que de aquí a Próxima Centauri son 4 años luz. Bueno, 4 años luz de la Tierra. De la Tierra. Entonces, es nuestro sistema de referencia. Eso es también lo que Einstein tuvo que insistir. Los sistemas de referencia. No hay absolutos, sino es cuestión del observador y su marco de referencia en cuanto a aceleración. Y ahorita les voy a decir por qué aceleración y no velocidad. Y en cuanto a su ubicación. Y aparte, Einstein dedujo que la energía y la masa son iguales. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahorita les voy a decir por qué son iguales. Son tres variables, ¿estamos de acuerdo ahí? Son E igual a mc al cuadrado. Sí. ¿Okay? La C, ¿qué es? ¿Constante o variable? Es constante, es la velocidad de la luz al cuadrado, esa no se mueve. Ok. ¿Qué quiere decir? Que la energía, vamos a dar un ejemplo con longitud. Es decir, ¿cuántos centímetros son 15 metros? Ok. Como cada metro tiene 100 centímetros, ahí la constante va a ser 100. Sí. Entonces digo, ¿cuántos centímetros tiene 4.40 metros? 4.40 por 100 nos da 440 centímetros. Esos son los centímetros. Acá es igual. ¿Cuánta energía es? Tanta masa. Tantos gramos de masa. Lo multiplicas por la velocidad de la luz al cuadrado y te da la energía que es esa masa. Por eso es equivalente. Esto fue realmente absolutamente revolucionario. Einstein estaba afirmando que cualquier pequeña masa podría generar una cantidad espantosa de energía. Claro, no cualquier masa, necesita ser algo que produzca una reacción muy rápida, como ya veremos un poquito más adelante. Entonces, Einstein se empieza a ser súper famoso, ¿no? O sea, que la relatividad. Inclusive empezó con el tiempo a hacerse algo, hasta como una especie de movimiento, ¿no? Como sabemos, todas las terminaciones en ismo es un movimiento social. Cristianismo, priismo, panismo, pejismo, comunismo, socialismo, todo aquel movimiento o religión termina en ismo. Entonces empezó a crearse el relativismo.
porque Ah, empezaron a decir, no, ¿saben qué? Como dice Einstein, inclusive a la fecha hay gente que dice, ¿sabes lo que dijo Einstein? Todo es relativo. No, no, espérate, o sea, no confundas la mantequilla con la margarina. o más bien, no confundas la mantequilla con el lodo. Son dos cosas diferentes, son composiciones diferentes, no tienen que ver una con la otra. Si las mezclas vas a hacer una cochinada. Esto no hay relativismo, no hay un movimiento social que se llame relativismo. Lo quisieron inventar y a través de la fama, vamos subiéndose al carro de la fama de Einstein, pero no existe el relativismo, no existe. De hecho, curiosamente, cuando un científico se ha hecho muy famoso, algunos de sus términos se incorporan al lenguaje común, por así decir. Me siento muy presionado cuando empezó a hablar Isaac Newton sobre lo que era la presión, que era la fuerza sobre una superficie. Órale. Estoy muy tenso. Okay. La tensión es aquella fuerza contraria a la presión. Es una fuerza que literalmente estira un cuerpo o estira una forma geométrica Dos lados diferentes. De manera opuesta. Entonces, esos términos que son psicológicos fueron incorporados de la física. Órale. Entre otros términos. Son los que puedo decir de lo más rápido. Albert Einstein, para ese tiempo, 1906, nace ya su segundo hijo. Su segundo hijo, desgraciadamente, fue esquizofrénico. O sea, el chavo siempre tuvo problemas de salud mental. Qué feo. Sí. El primero, el mayor, Hans Albert, tipo normal, pero en realidad el primero que tuvo fue una niña, que después les digo, platicaremos acerca de ella. Se llamaba Liselle. Muy bien, Einstein, pues ese año, 1905, el Anno Mirabilis, él empieza a deducir cantidad soberbia de cosas. Para esto ya él se sale de la oficina de patentes. Ya tenía la suficiente fama, prestigio y dinero para decir, ¿saben qué? Con permiso, y ya no va a irme al reloj checador, ya no va a tener jefe que me esté regañando. Einstein, así como Isaac Newton tenía en su casa, toda su casa estaba llena de gadgets, o más bien de algunos accesorios para sus experimentos. Boyle Mariot tenía su propio laboratorio, Michael Faraday tenía su propio laboratorio, J.J. Thomson, el que descubrió el electrón, tenía su laboratorio, Henry Cavendish, etcétera, etcétera. Es más, ese Henry Cavendish, ojalá que un día podamos hablar de él, era un tipo súper genial. De lo que él se sabe, que es muchísimo, no es ni la tercera parte de lo que él publicó, pero era tan tímido que no publicaba. Y el tipo logró medir la masa de la Tierra a través de una balanza, de torsión, que luego a ver si platicamos de él, porque era un personaje extrañísimo. Tenía puertas diferentes para la servidumbre para él, porque le daba vergüenza cruzarse con la servidumbre. No era por culero. No, o sea, no era como de, ay, qué asquilis. Timidísimo, o sea, se encontraba con alguno de los sirvientes, porque era gente de dinero, y agachaba la cabeza, y como dice la canción, se agacha y se va de lado. Entonces, y Henry Cavendish logró con una balanza medir la masa de la Tierra. Pero bueno, es otro personaje. Lo que me estoy refiriendo es que cada genio tenía su laboratorio y sus herramientas para demostrar una hipótesis, convertirla en teoría, o para demostrar que no era cierto lo que se afirmaba, como en el caso de Michelson y Morley. Así Einstein. Einstein tenía un enorme laboratorio, el universo, y una enorme herramienta, su cerebro. Cosas que nosotros también tenemos. Y algo más poderoso, su imaginación. Él decía, la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Y efectivamente, Einstein, cuando entró, por eso les decía hace rato que cuando no le permitieron dar clases de matemáticas, y que se tuvo que meter a trabajar en una oficina de patentes en Berna, Suiza, que era un trabajo aburridísimo. De vez en cuando le llegaba ahí un oficio, lo sellaba, lo revisaba.
Era algo aburridísimo, pero le daba tiempo de pensar, 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 pensar y repensar una y otra. Y en una ocasión, en 1906, cuando aún trabajaba en la oficina de patentes, estuvo a punto de irse hacia atrás en su silla, y al detenerse, dice él que se le vino la idea más feliz de su vida, la que dio pie al principio de equivalencia de su siguiente ley, de su siguiente, teoría de la relatividad general. La teoría general de la relatividad, como les había dicho en un principio, la primera, la de 1905, se llamaba especial porque no hablaba sobre la gravedad, que es uno de los fenómenos comunes y que todos tenemos acceso. Al no referirse a ellos, por eso le llamó teoría especial, pero esta decía general, porque entonces sí ya hablaba de la gravedad. Pero ¿en qué términos? La gravedad tenía casi 200 años de haber sido mencionada, comprobada, generada una fórmula, generado un modelo matemático, comprobada, pero había por ahí una pequeña piedrita microscópica en el zapato de Einstein? de Isaac Newton, Okay. Isaac Newton, que era que le decían, oye, ¿por qué Mercurio, que curiosamente es el planeta más cercano al Sol, tiene una variación asincrónica muy leve con respecto a los demás planetas? Cosa que Isaac Newton les dijo, no sé. Bueno, mínimo fue sincero. No, claro, no, que siempre no sabía. Pero, pues, decía, oye, qué curioso que la ley de la gravedad funcione con todo, pero ahí haya esa molestia de ese planeta, el más pequeño. ¿Por qué sucede eso? He aquí don Einstein, que va afirmando que la gravedad no es el efecto a distancia de los cuerpos que se atraen unos a otros, sino que es la deformación del espacio-tiempo por un cuerpo masivo. ¿Me explico? Él decía, no, un cuerpo no atrae por su masa a otro cuerpo con masa. Lo atrae porque deforma el espacio donde se encuentra. El clásico ejemplo es el de un brincolín o una lona, que si tú le pones en medio una bola de boliche, se hunde, y si lanzas una pelota si pones una pelota de golf o de tenis, esta se va a ir yendo alrededor de la pelota de boliche y luego va a caer hacia adentro. Así es. ¿Okay? Eso es lo que afirmaba Einstein. Dijo, el espacio-tiempo es deformado por las masas de los cuerpos estelares. Pues no sabían si buscarle la marihuana. Bueno, en ese tiempo no era tan famoso. Oye, ¿cómo ves güey? Qué pena ajena, ¿no? O sea, no manches, cabrón. Mamón. ¿Le vamos a dejar seguir hablando? Y que lo publica la revista Annalen der Physik. Annalen der Physik. Lo publica. Y el tipo, pues todo el mundo hablaba de él. Es más, había muchos científicos en contra, muchos científicos a favor, se debatía en todo el mundo. Pero había un astrónomo, Sir Arthur Eddington, un inglés. Bueno, está por demás decir que era inglés y era Sir Arthur Eddington. Al menos que así le hayan puesto, ¿verdad? Desde chiquito. Sir Viente. Ay, sí. Sir Viente, barre aquí. Resulta que este señor, este gran astrónomo, un gran matemático y un gran físico, decide comprobar la teoría general de la relatividad respecto a la acción de los cuerpos masivos al provocar la deformación de su entorno. ¿Y cómo lo hicieron? Siempre se la tenían que ingeniar, ¿no? Entonces, resulta que en 1916 iba a haber un eclipse de sol y dijo, esta es nuestra oportunidad. Vamos, vemos el eclipse, y como el eclipse permite, cuando hay un eclipse total o anular del sol, permite ver directamente al sol y los fenómenos de alrededor, eso es un momento adecuado. Entonces, dice, si tenemos una estrella localizada y resulta que la vemos desviada, según cuando veamos el eclipse, quiere decir que Einstein tiene razón, quiere decir que esa masa produjo que la luz se desvíe
O sea, como si lanzaras un chorro de agua Ujú. y se va hacia la lona, donde está nuestra bola de boliche, Sí. se va hacia él y luego se abre un poquito y luego se vuelve a meter, no sé si me va a entender, el chorro, porque, o sea, genera una vuelta porque está ahí la bola de boliche, porque está deformado ese espacio de la bola de boliche, no se va recto pues nuestro chorro de agua, sino que hace como Ujú. una ligera curva. Pero preparan todo el circo y se van a Siberia. ¿Y qué pasa? Pues que estaban en guerra, maestro, y pues les decomisan todo, Ay, no. les decomisan hasta la camisa, y, y vaya que en ese tiempo pues Rusia era de los países que habían sido aliados, pero en ese momento estaba la revolución rusa en todo su apogeo. Pero va a volver otro año, que era 1919, va a haber otro eclipse total de sol. Y entonces se va a Sir Arthur Eddington y se va a una isla cerca de Australia. Y entre nublados y despejadas, pues, híjole, verdaderamente de Oh, pesadilla, imagínate. No, ahorita se escucha, no chingues, güey, ir hasta Australia, no. Imagínate en ese tiempo, irte sí, desde no. 3 meses antes en un transatlántico, cabrón. Para que no puedas Para hacerlo. que llegues y pues, va a estar nublado. Yo creo que hasta va a llover, cállense, güey. Yo creo que le decía a los nativos, a ver, díganle a sus dioses que no mamen, cabrón, que se pongan no sé, hay que hacer algo, pero, o se despejaba pues alcanzó a ver a intervalos la luz del sol y verifica que efectivamente la luz de una estrella se desvía cuando pasa cerca del sol. O sea, fue algo que lo hizo saltar al tipo de gusto. Así Arthur Eddington, pues imagínense, Einstein, cuando llega y dice, efectivamente lo que dijo este señor es cierto. Los cuerpos celestes deforman el enmayado espacio-tiempo y todo lo que pase cerca de ellos, así sea un cuerpo o la luz, va a ser deformado. Va a ser Ah, ok. atraído, pero por deformación. Entonces él se hace como una superestrella. Para ese tiempo, él ya tenía problemas ya buen rato con su esposa, como les había dicho, se separa el mero el día del amor y la amistad. Y le dice a ella, mira, el premio Nobel que me voy a ganar va a ser para ti. Te lo voy a dar porque ahorita no tengo mucho dinero para darte, para que te vayas con los muchachos. Muy bien, pues llega 1921 y que le dan el premio Nobel a Einstein. Pero no la van a creer porque se lo dan por la explicación del efecto fotoeléctrico. Ah, el que había hecho ya años antes. Años antes que lo había hecho en 1904. Nunca le dieron premio Nobel por la teoría de la relatividad, por ninguna de las dos. La primera ocasión que le dieron el premio Nobel fue porque quienes leían la teoría de la relatividad no la entendían. O sea, los sinodales le dijeron, oye, revisa esto a los sinodales para ver. Yo creo, pues, mira, hay muchos científicos que lo están apoyando y está siendo muy famoso. Yo creo que vamos a tener que dar pues, el premio Nobel de física. Ujú. Y ya llegan y dice, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Sabes que no lo entiendo, cabrón. Qué sad. No lo Ay. entiendo, pues vamos dando el premio por otra cosa, porque esto, ¿qué tal si al ratito? Porque este camarada, así como este hombre, así como tiene gente que lo apoya, tiene gente que no lo apoya. Tiene gente que Ujú. lo habla mal de él y que dice que se está jalando las greñas muy feo. Que por cierto, estaba muy greñudo, ¿no? Pero Sí, nunca se peinaba, no, no ¿verdad? le valía más. El típico genio, ¿no? Desgarbado, bueno, en lo de su vida personal vamos a decir una frase que él decía. Entonces el tipo, pues no, ya era una autoridad, ya era una autoridad, no solo a nivel físico, sino que ya era una autoridad, ya era una imagen mundial, ya lo que él decía, no decía o pensaba decir, ya tenía una repercusión. Y entonces él empieza a generar ya algo, a personas, por ejemplo, había pues un astrónomo, perdón, un físico hindú que se llamaba Satyendranath Bose. Satyendranath Bose le dice, oye, ¿sabes qué? Quiero publicar esto. La luz se comporta como un gas ante ciertos fenómenos eléctricos, pero ahí es cuando empezó la gran lucha entre algunos
físicos que decían que la luz era una onda y los que decían que era una partícula. Y Einstein decía que se comportaba de las dos maneras. Los que decían, güey, pues que ya te pones de parte de todos y así ya no te comprometes. Pero la realidad es que el efecto fotoeléctrico que había, ese artículo que había hecho Einstein, le había dado un espaldarazo a una nueva teoría que estaban haciendo, que era la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, aquí pasó algo curioso. Cuando salió la teoría especial de la relatividad, el único que la comprendió y la explicó fue Max Planck, el padre de la mecánica cuántica. Y cuando salió la mecánica cuántica, el que la pudo explicar fue Einstein. O sea, de alguna u otra manera, ese par de genios explicaban sus propias teorías. Pero ¿qué pasó? Que mientras Planck siempre... Es más, Planck estuvo un tiempo que decía, como ya hablaremos de la mecánica cuántica y su carácter dual y su carácter aleatorio, que pues Einstein nunca no le terminaba de cuajar. Por eso, de ahí su famosa frase, Dios no juega los dados. No tenía nada que ver con religión. Lo que él quería decir es que si hay algo absoluto, ese absoluto no puede ser o dejar de ser según quien lo observe. Y en la mecánica cuántica eso sucede. De ahí que Einstein durante casi 30 años de su vida estuvo luchando por la teoría de la gran unificación, que yo creo que... ya ven la película esta sobre la vida de Stephen Hawking, que interpreta Eddie Redmayne, por cierto, una gran caracterización que hace, sí, que se llama La teoría del todo. ¿Ok? Ese nombre de la película es la aspiración de todos los científicos, la teoría del todo, la gran teoría de la unificación. ¿Por qué? Porque hay dos teorías que explican el universo. La mecánica cuántica, que explica el mundo atómico y las subpartículas, y la teoría de la relatividad, que explica perfectamente cómo funciona el cosmos. Y tan perfectamente que cuando Einstein expuso su teoría general de la relatividad, en esa teoría, como afirmaba totalmente Einstein, todos los cuerpos masivos deforman el entramado del espacio-tiempo. Entonces él dijo, si hubiera una máquina capaz de medir o tener una sensibilidad de 10,000 millones de milímetro, si existiera una máquina de esa sensibilidad, podríamos detectar ondas gravitacionales. Órale. Esto es, si dos cuerpos supermasivos, en este caso, él en ese momento no tenía claro cuáles serían, ya ahorita sabemos que agujeros negros, estrellas de neutrones, enanas blancas, pero si existieran dos cuerpos supermasivos que chocaran entre sí, provocarían una onda en el entramado que podríamos detectarla si pudiera existir algún día una máquina con esa sensibilidad. O sea, él creyó que no se podría lograr. Y en febrero del 2017, que se detectan las primeras ondas gravitacionales a través del LIGO. LIGO quiere decir Laser Interferometer Gravity Waves Observer, LIGO. Laser Interferometer Gravity Wave Observer, observador de ondas gravitacionales. Interferómetro láser de ondas gravitacionales. Existen dos en Estados Unidos. ¿Por qué dos? Porque así como cuando se encuentra una partícula, una subpartícula atómica, por ejemplo, ya ven hace poco en 2012, se encontró que el bosón de Higgs, que fue un... sí. No. La partícula de Dios, que luego le explico... luego vamos a hablar sobre la mecánica cuántica y vamos a platicar acerca de las subpartículas atómicas. ¿Por qué le llamaban la partícula de Dios y por qué fue tan importante encontrarla y cómo se encuentra? Se ha encontrado a través de un acelerador que está entre Suiza y Francia. Mide 62 kilómetros. Pero en ese acelerador no existe un solo equipo que lo detecta, existen 4. Existe el HLCB, existe el CMS, existe el ALICE y el ATLAS. Cada uno es un interceptor, por llamarlo de una manera, de las subpartículas atómicas
chocando. O sea, que si los 4 no comprueban el mismo fenómeno 3 millones de veces, no se da por verídico, se dice, no, un fenómeno más. De ahí que el LIGO haya 2 en Estados Unidos y estén uno en la costa atlántica y otro en la costa del Pacífico. Los 2 lo detectaron la onda gravitacional. Esto quiere decir que en cuanto detectan la onda gravitacional, los observatorios y los telescopios se dirigen al cielo y se dan cuenta que en la galaxia del Cangrejo, o en la nebulosa del Cangrejo, 2 agujeros negros chocaron y se fusionaron. ¡Órale! O sea, Einstein lo predijo, pero dijo, no, ¿cómo va a existir un aparato con esa sensibilidad? Entonces, de ahí que 100 años después, como dijo un científico español, seguimos esperando la muerte de la abuela para que nos deje la herencia. O sea, 100 años después, la teoría de Einstein, tanto la teoría de la relatividad general como la relatividad especial, aún no se le encuentra una sola fisura. De ahí que, por comentarles, en 1936, en pleno movimiento antijudío y antisemita en Alemania, salió un libro que se llamaba 100 científicos en contra de la teoría de Einstein. Y a Einstein le dijeron, oye, mira, salió este libro. Y dijo, ¿y para qué quieren 100? Con uno solo que demuestre que estoy mal. Pues sí. O sea, y es cierto, o sea, digo, no, está bien. Bueno, son 100, pues quién sabe cómo le harían para juntarlos, pero uno solo que venga de que me demuestre que no es cierto algo de lo que yo afirmo, porque casi cada año, y digo casi cada año, pero no, voy a decir casi cada década, se demuestra algo que dijo Einstein, que decían, oh, esto lo predijo Einstein. Y uno de ellos es con este joven hindú, Satyendranath Bose, que determinaron el quinto estado de la materia. El quinto estado de la materia se llama la molécula Bose-Einstein, la cual es aquella partícula que, así como existe el gas, el líquido, el sólido, el otro estado que es el plasma, existe la molécula Bose-Einstein, que es aquella que no se mueve nada, no se mueve nada, que está en el cero absoluto, a menos 273.3 grados Kelvin de temperatura. Jamás se mueve. Ellos lo predijeron, y Einstein, y en 1989 la detectan. Logran generarlo, mejor dicho, logran ese estado de la materia. Ajá. Donde Einstein sí se culateó fue en el modelo del universo. Fíjate, lo curioso es que él había dado con el universo que había. Ahorita, el tipo de universo del cual vivimos se llama el universo LFRW. Robinson Walker Lemaitre era un sacerdote, fíjate. Freeman Lemaitre Robinson Walker. El universo Freeman Lemaitre Robinson Walker. Ese es nuestro tipo de universo. Pero el cuarto tipo de universo, que era el que creía que existía, se llamaba el universo Einstein de Sitter. De Sitter era otro científico, pero estaba mal. Y esa fue su derrapada de Einstein, pero fue porque el grupo de científicos que estaban a su alrededor le decían que el universo era estático, que cómo su universo podía tener movimiento. Entonces él había creado una constante universal de expansión que la suprimió y actualmente pues, se revivió, porque efectivamente el universo se está expandiendo y ya se ha demostrado una y otra vez, pero desde los años 30, y el que empezó eso fue este sacerdote suizo, belga, que se llamaba Joseph Lemaitre. Joseph Lemaitre decía, hubo un átomo primigenio, él lo llamaba así el átomo primigenio, ahorita le llamamos el Big Bang. Curiosamente el término Big Bang lo acuñó un científico que se llama Fred Hoyle, que actualmente creo que aún vive, muy viejo, pero aún vive. Fue un tipo que después la comunidad científica lo separó porque ya empezó a hablar en otros términos, ya medio místico, no sabemos por qué. Pero curiosamente él fue el que acuñó el técnico Big Bang. Muy bien. También Einstein
cuando empezó la mecánica cuántica a tomar vuelo, por llamarlo así, empezó a tomar vuelo, entonces Einstein le escribe a Max Planck y le dice, si lo que afirmamos es cierto, quiere decir que una partícula cercana de otra, de igual spin es una característica de las subpartículas, y de igual carga, al separarlas, tendrán el mismo efecto, se comportarán igual, aunque tengan millones de kilómetros de distancia. ¿Qué pasó? El año pasado lo descubrieron. No lo descubrieron, lo comprobaron. Ajá. Eso se llama el entrelazamiento cuántico. Pero lo curioso es que Einstein le mandó ese reto a Max Planck como diciendo, a ver, si la mecánica cuántica tiene esas características, entonces puede pasar esto. No creo, ¿verdad? Pues que sí pasa, cabrón. Entonces, los últimos años de Einstein fue esa lucha pacifista, porque cuando empieza la Primera Guerra Mundial, poco antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, una serie de científicos querían decirle a Estados Unidos que había que desarrollar la bomba atómica, que efectivamente se podía generar una gran energía a través de poca masa, o sea, de la teoría especial de la relatividad. Entonces, aunque había mucha gente cercana al Capitolio, pues nadie se atrevía porque dice, no, oye, ¿sabes qué? Había uno que se llamaba Leo Szilard, de origen húngaro. Oye, pues ve tú y dile al presidente, mándale una carta. No, yo no. Ve tú, Enrico Fermi. No, güey, yo no. Nos va a mandar a las cocas. Pues hay que mandar a un güey a las cocas. Pues que vaya Einstein. Obviamente ellos lo mandaron y mandó una carta el 2 de agosto de 1939 al presidente Roosevelt, donde le dice que la maldad se está apoderando del mundo, que hay que luchar contra ella y que los científicos están preocupados de que en la Alemania nazi se genere la fisión nuclear, con lo que daría nacimiento a las bombas nucleares, y que como eso es muy posible, como ¿cómo le puse él? Como ¿inminente o...? Muy factible que suceda, pues había que dar ese paso primero, y el presidente Roosevelt le hace caso. Entonces fue cuando se genera el proyecto Manhattan, pero a Einstein lo dejaron fuera, que luego ya platicaremos por qué en su vida personal. Lo dejaron fuera, pero finalmente sí hizo la labor de convencimiento. Y Einstein, pues, después de tanto luchar, tantos años, hubo muchos años que dijeron, no, pues estos años fueron estériles, ¿no? Él estuvo tratando de lograr la unificación de las dos teorías, porque una explica el macro y otra el microuniverso. Entonces, él quería unificarlas. La gran teoría de la unificación se quedó en el escritorio de Einstein y no se ha logrado a la fecha. Esperemos que, pues, cada día hay algo nuevo, pero es una carrera que cada vez que hay una nueva teoría que puede impulsar, se verifica que esa teoría puede no lograrse, ¿no? Me estoy refiriendo a la teoría de las cuerdas, a las teorías de las micromembranas, a las otras teorías, ¿no? La teoría M, etc. En 1953 fallece Einstein, un 18 de abril, muere de un aneurisma en la base abdominal, ya lo habían operado en 1948 de eso, y le dijeron que podrían volverlo a operar, pero no quiso, o sea, dijo que no se le hacía... De algo me he de morir. De algo me he de morir. O sea, él decía que se le hacía como de mal gusto utilizar algo artificial para prolongarse la vida, cosa que a mí me llama muchísimo la atención, porque ¿quién más que el mismísimo Einstein que provocó que la tecnología avanzara, dijera que... ¿Para qué la voy a usar? ¿Para qué la uso? Para prolongarme la vida. Pero yo tengo otra hipótesis. Mi hipótesis es que él sentía el gran peso de ser llamado el padre de la bomba atómica. Aunque muchos participaron, pero a él, inclusive hay gente que dice, el que inventó la bomba atómica, Albert Einstein, o sea, como dicen los chavos, nada que ver, güey, nada que ver, güey. O sea, él lo que dijo es que la energía y la masa son equivalentes. Y los demás se encargaron, los demás, de hacer lo que hicieron, pues, con elementos que fueran tremendamente masivos en su núcleo, como los radioactivos que descubrió Madame
Curie. Radiactivos, perdón, sí es cierto, gracias por la corrección. Radiactivos que descubrió Madame Curie son los que podrían lograrse eso con poca masa. Fallece Einstein, ¿qué es lo que hace? Al morirse, él había dado instrucciones de que inmediatamente lo cremaran y que esparcieran sus cenizas en el Delaware. ¿Cuál era su objetivo? Que no estuviera su cuerpo y que quisieran crear como una especie de culto. De culto, ¿verdad? Einstein se me apareció y me dio esta fórmula o que visitaran como que la tumba de Einstein. Digo, no, aviéntala. Y aparte, cuando dieron la noticia de la muerte de Einstein, ya lo habían cremado. O sea, ni siquiera dieron, él no quiso que hubiera oportunidad de que, un funeral y nada, o sea, muriéndome, me queman, cabrón. Y luego ya les dicen a la gente que me morí. Ajá. Así, cabrón, o sea, el tipo no quería nada, no saber nada con respecto a cultos, con respecto a tributos, homenajes, no, ya. Curiosamente, con esto voy a terminar, él nunca recibió un doctorado honoris causa, nunca lo recibió de ninguna universidad. Yo tengo una hipótesis, es porque él era, aparte de un gran científico, eso nadie lo podía refutar, pero también era un gran activista. En muchos países eso no se veía correcto para un científico. Ok, les movía mucho el avispero. Es correcto. Ya. Finalmente, quiero decir que Einstein dejó tanta riqueza intelectual y tanta riqueza de conocimiento y tantos incógnitas sobre el universo por descifrar, que podemos decir que ha sido el hombre más rico que ha existido en la Tierra. Porque dejó para todos, dejó para siempre y sigue habiendo para todos. Pues ese fue nuestro episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que a lo mejor les haya aclarado ya un poquito mejor, dado a lo mejor una mayor claridad de lo que son las teorías de la relatividad de Einstein. Yo siento que ya me quedó más claro ahora sí, porque yo de verdad que no estaba muy empapada, pero ya, creo que me queda más claro y ya no estoy en blanco, al menos. Espero que ustedes también se hayan sentido así. Aunque si les quedó todavía alguna duda, nos pueden preguntar, también se vale, porque qué tal que nosotros pensamos que lo estamos explicando bien a gusto, pero no queda claro. Entonces, si a alguien le quedó alguna duda, escríbanos en Instagram o en Facebook, y si no nos siguen, síganos. Estamos como Chismes de Historia y Ciencia en las 2 redes sociales. También ya hicimos una pequeña encuesta sobre si quieren que hagamos el canal de YouTube, pero mientras, o sea que nada más subamos los audios, nada más con alguna imagen, pero para que lo puedan estar escuchando por ahí. Y ya más adelante, ahora sí empezamos a grabarnos a los 2 mientras grabamos el podcast, pero mientras tanto, pues está esa otra opción. Porque, pues bueno, tenemos nuestros trabajos, no tenemos todavía todo el tiempo del mundo que digamos, pero estamos trabajando para hacernos el espacio para poder grabar y yo para poder editar eso, porque en realidad ese es el trabajo. Y bueno, compartan este podcast si les gusta y nos escuchamos el próximo episodio. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.